La crisis financiera. La crisis financiera del 2008 al 2012, eso dio lugar a que el regulador se planteara si la regulación que había hasta entonces era suficiente o no. Y pensaron que no. Y no te digo yo que no hubiera una cierta laxitud en algunos sectores o en algunos temas, pero hemos dado un pendulazo, como pasa en la historia, pues de tener una regulación más o menos laxa a tener una hiperregulación, sobre todo en Europa. En Estados Unidos no ha pasado tanto, ¿no? Hay un momento en la vida en que empiezas a ver que los años pasan muy rápido y entonces la sensación de nostalgia porque el paso del tiempo es excesivamente rápido te viene, ¿no? Eso lo ves sobre todo cuando tienes hijos y los hijos empiezan a crecer demasiado rápido, ¿no? Siento que tengo mucha vocación de servicio, ¿no? Tengo vocación de ayuda a los demás. Pero solo puedes ayudar a los demás si primero te conoces bien a ti mismo, ¿no? Entonces he reflexionado mucho sobre si tener propósito vital es necesario o no, porque solo con el paso del tiempo lo tienes más claro. Yo a tu edad más o menos podía intuir el propósito que yo quería tener, pero no lo acabas de tener claro. Conforme va pasando el tiempo y sobre todo vas acumulando experiencia y echas la vista atrás, es cuando el propósito aparece más claro. Bueno, Francisco Serrano, muchas gracias por acogernos en tu ubicación. Además, te hemos hecho moverte. Normalmente esto lo habríamos grabado en Zaragoza. Hoy estamos en Madrid, así que te agradezco el hueco en la agenda y que en una de tus visitas a Madrid nos hayas buscado un hueco para hacer el podcast. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de tu historia y de la Ibercaja. Así que bueno, cuéntanos quién eres, cómo llegas hasta aquí. Y una vez más, muchas gracias por animarte y bienvenido al podcast. Pues nada, un placer, es un lujo estar en este podcast que he seguido y me encanta, así que para mí es todo un honor. Y bueno, pues yo soy turolense que llevo con mucho orgullo. Somos pocos, pero bueno, pues estamos en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues yo siempre cuento que la Teruel que yo conocí, pues los años 80, 90, ¿no? Cuando yo nazco en el 66, pues cuando yo era estudiante, a Teruel la llamaban la BBC, de bancos, bares y curas, ¿no? Realmente había pocas empresas. Entonces eso marca porque, claro, tú no tienes muchos conocidos empresarios que puedan orientarte hacia una salida profesional, pues creando una compañía, ¿no? Una empresa. Entonces los turolenses, cuando queríamos prosperar, éramos opositores. Entonces el listado de opositores, abogados del Estado, jueces, fiscales turolenses es enorme. Entonces, bueno, yo hice Derecho, tengo mucha vocación de servicio y me apetecía ayudar a la gente a través del asesoramiento jurídico y después pensé que una buena salida era opositaba al Estado, aprobé y ejercí durante unos años la abogacía del Estado y en el 2000 pues Ibercaja, pues el banco de tu comunidad, la caja de tu comunidad, me llamó para ver si quería entrar como director de la asesoría jurídica. Entré, para mí fue pues un privilegio entrar y a partir de entonces pues he ido desarrollando en Ibercaja una carrera, pues he sido director de la asesoría jurídica, secretario general, director de control de riesgos y ahora pues tengo el honor de ser presidente desde hace un par de años, ¿no? Y pues a vuestra disposición para que podamos charlar acerca de Ibercaja, acerca de lo que queráis. Antes hablábamos que en común teníamos de conocida a Rosa, que había pasado por el podcast de Broseta. Y creo que Rosa es la única abogada del Estado que ha pasado por el podcast. No estoy seguro. Yo creo que sí. Creo que no tengo controlado más compañeros que hayan pasado por aquí. ¿Sí? Les invitaremos. De hecho, serás lo que te decía, que hay podcasts que son como una bisagra y abren otros tipos de invitados. Seguro que luego te pregunto a ver quién nos recomiendas que venga al podcast y les perseguimos. Pero recuerdo que hablaba con Rosa y decía, oye, hay mucho de emprendedor en alguien que no solo se plantea opositar a la abogacía de Estado, sino que encima lo consigue. Y tú decías, bueno, yo no he montado una empresa. ¿Qué similitudes, cuánto de emprendedor hay en sacarse abogacía del Estado? Pues mira, el otro día, comentando precisamente mi trayectoria vital y la de con quien estaba hablando, me decía que es verdad, que había similitudes, porque tienes que ir luchando y venciendo barreras, ¿no? Al final
tienes la dificultad de crear algo desde cero, porque opositar en definitiva es tratar de superarte a ti, de superar una barrera de conocimiento, pero también una barrera de convencimiento, de alguien que tienes que convencer, que te tiene que comprar, que tú puedes aprobar. Es algo que requiere disciplina, que requiere procedimiento, que requiere organización, algo que va de suyo en el ejercicio de la función empresarial, ¿no? El ser organizado, el ser constante y el ser muy resiliente. Entonces yo creo que ahí compartimos muchas cosas. Y otra cosa que se produce, esto quizás más cuando apruebas, también cuando preparas, es el network. El networking viene fenomenal. Y la red que formamos los abogados del Estado, tanto en activo como en excedencia, funciona muy bien, así como funcionan muy bien los ecosistemas que los emprendedores organizan, ¿no? Y nosotros en Ibercaja lo hacemos. Tenemos un ecosistema empresarial que ayuda a poder iniciar y escalar, ¿no? Cuando creas la empresa. Otra similitud que nos has comentado es que estás mucho tiempo ganando poco dinero o sin ganar dinero, ¿no? Es cierto, ¿no? Cuando eres abogado del Estado, en general en la administración tú estás administrando y no estás creando, no estás produciendo, ¿no? Por lo tanto es lógico que el salario en la administración sea inferior al de una empresa, porque la empresa al final está produciendo, ¿no? Pero también es verdad que en la abogacía del Estado probablemente está de los mayores talentos, como en otros cuerpos de la administración, los técnicos economistas del Estado o inspectores de Hacienda o jueces fiscales, ¿no? Al final es gente de muchísimo talento que ha demostrado tener una capacidad enorme y evidentemente el salario es inferior al de la empresa privada, quizá por eso, ¿no? Porque administras más que produces. Y sobre todo, por lo menos ahí ya ganas algo. Yo lo que admiro de los opositores es que durante la oposición lo habitual es vives en casa de tus padres, sales poco, porque ¿cómo era tu...? Yo creo que Rosa dijo que libraba los sábados o los domingos. Sí, o algo así. Al final yo vine a opositar aquí a Madrid, estuve opositando 3 años y medio aquí, y es una vida que resulta muy dura al principio y al final. Al principio porque empiezas una nueva vida, te dedicas entre 8 y 10 horas al estudio diario. Yo iba 3 veces al preparador a decir los temas y descansaba un día. En mi caso yo salía los viernes por la noche. Además, claro, yo estudié la carrera en Zaragoza. Zaragoza está más o menos todo cerca, con lo cual tú salías por la noche y podías hacer muchas cosas, ¿no? Madrid me supuso hace 35 años, ¿no? Un cambio tremendo, y descansabas un día a la semana, ¿no? Por lo tanto, estás invirtiendo a largo plazo sin saber muy bien cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero creyendo en ti, teniendo confianza en que eso al final puede resultar. Y a ti en este caso, ¿cómo te ibas con la nostalgia? O sea, echas la vista atrás, en ese momento sufrías, pues dices, joder, yo quiero probar ya, quiero irme de aquí. Ahora lo ves como... ¿Crees que tendemos a idealizarlo? Cuando miras hacia atrás siempre es más bonito lo que lo recordábamos, ¿o verdaderamente es una de tus etapas más chulas? A ver, hay un momento en la vida en que empiezas a ver que los años pasan muy rápido y entonces la sensación de nostalgia porque el paso del tiempo es excesivamente rápido te viene, ¿no? Y eso lo ves sobre todo cuando tienes hijos y los hijos empiezan a crecer demasiado rápido, ¿no? Pero es verdad que la parte, cuando echas la vista atrás y ves la oposición, yo tardé muchos años en entrar al Museo Thyssen, porque nos examinábamos justo enfrente. Entonces, la sensación de estar examinándome allí me duró muchos años. Y por lo tanto, yo al Thyssen entré a lo mejor a los 10 años de haber aprobado, porque me costaba, ¿no? Entonces, hay una parte que recuerdas con agrado, porque son 3 años, 3 años y medio, 4 o 5, los que puedas discurrir, que hombre, que forma parte de tu vida, y si te ha salido bien y has aprovechado el tiempo, es muy provechoso, pero también hay momentos duros y esos los recuerdas también intensamente, ¿no? La emoción te viene. 3 años o 4 sería el percentil, ¿qué? ¿5%? O sea, No, pues no, es muy rápido, ¿no? No, yo creo que la media está entre 4 y 5 años. Bueno. Yo tardé 3 años y medio, casi 4, más o menos es la media. Tengo un compañero que tardó 18 o 20 meses, ¿no? O sea, ¿en serio? Sí. O sea, hay gente...
verdaderamente talentosa. Lo que pasa es que con ese porcentaje los que somos normales no nos enfrentamos, ¿no? Siempre sabes que va a haber un 10% de gente que es... bueno. ¿Y está en el ámbito, o sea, sigue en la abogacía de Estado o está en el ámbito Pues, privado? desgraciadamente murió. Ostras. Desgraciadamente falleció Vicente. Le echamos todos mucho de menos en mi promoción, pero falleció muy joven. Falleció con 50 y pocos. Pero bueno. Oye, ¿y cómo fue una vez ese día de habías aprobado? Tu vida cambia y empiezas a por fin a tener una jornada laboral normal, empiezas a tener ingresos. Encima, en tu caso, si tardaste tampoco, pues ingresos altos para esa edad, porque de repente has adelantado a todos los de tu generación, que esto pasa mucho, ¿no? De repente ves que empiezan a ganar, tienen una nómina y te sientes que te has quedado atrás y de repente te sacas la plaza y les adelantas, ¿no? ¿Cómo son tus primeros años hasta que vuelves a Ibercaja? ¿Y cuánto tiempo pasa, más o menos? Pues la primera sensación es de liberación. Fíjate, yo el día que aprobé, y esto nos pasó, le pasa generalmente a los opositores, sientes una gran paz de, bueno, toda la presión que llevabas te la has quitado, ¿no? Entonces, más que euforia, más que lo de ganar un torneo de fútbol o de tenis, es más sensación de que te liberas. Y es verdad que el primer año te marca mucho, porque es un año muy bonito. El primer destino, en mi caso además, fue San Sebastián, que es un sitio absolutamente maravilloso. Pues accedes al ejercicio de la profesión. Siempre ejercer es muy distinto al estudio teórico, aunque la oposición combina teoría y práctica, pero siempre hay cosas que tienes que aprender y por lo tanto la sensación de novato es muy potente. Es una sensación muy agradable de empezar a trabajar y a tener tus primeros ingresos y ser autónomo, junto con una sensación de novato, que esa en la vida siempre es un poco desagradable, ¿no? El empezar con eso, pero la verdad es que se pasa muy bien. Entonces, yo estuve 7 años en la abogacía del Estado y hubo un momento en que me llamaron desde Ibercaja porque se iba a prejubilar el jefe de la asesoría jurídica y bueno, me conocían y confiaron en mí y la verdad es que ese momento pues también fue para mí muy muy importante porque me hacía mucha ilusión entrar a formar parte de la caja de tu territorio, además una caja con muchísima tradición, mucha historia, una cultura muy bonita y la verdad es que para mí fue otro momento, el siguiente gran momento de mi trayectoria profesional, ¿no? Entrar en Ibercaja. San Sebastián, que por lo que recuerdo de la conversación con Rosa, ahora ya habrá pasado más de un año, pero decía que hay ciudades más difíciles, por ejemplo, si tiene puerto, complejidad añadida. Sí. Decía, dependiendo, vas añadiendo temario, ¿no? Sí. En tu caso, ¿qué te tocaba? ¿Qué hacías en San Sebastián? ¿Cómo fue? Pues San Sebastián, curiosamente, había mucho pleito laboral. Era un momento de bastante conflictividad en determinados organismos públicos, en Correos, en el INAEM, porque había mucho temporal que le contrataban o que se contrataba de forma sucesiva y eso originaba mucho pleito. También en San Sebastián había mucho contrabando, había muchos pleitos de contrabando de tabaco, hace 30-35 años era muy habitual allí. Y después había mucho tema consultivo, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho, ¿no? Había mucho tema de todo. Afortunadamente, en la época en la que yo fui, un tema que evidentemente era el conflictivo entonces, ¿no? Estamos hablando de principios de los 90, que era toda la presión que ejercía ETA en el entorno. Yo no lo lamento mucho, pero es verdad que pues todavía tuve pleitos pues que para ser novato a mí me imponían, pero la verdad es que fueron muy instructivos, ¿no? Pues recuerdo un juicio, un pleito que Herri Batasuna puso contra un gobernador civil, entonces Goñi Tirapu, que su hijo había sido captado por ETA, ¿no? Entonces Goñi Tirapu, cuando se enteró, pues dijo de todo como padre, frente a ETA, ¿no? Y frente a Herri Batasuna, y lo acusaron de calumnias. Entonces fue un pleito, tuve que defender al gobernador civil entonces. Bueno, pues son pleitos que con 26, 27 años te marcan, ¿no? Aprendes mucho ahí. Pero esa parte, digamos, más conflictiva, más de todo el entorno de la conflictividad, de terrorismo, se acababan de transferir las competencias de interior al gobierno vasco, entonces a mí me tocó poco. Yo justo todo este tema de Batasuna y tal son palabras que yo nací en el 95. Claro.
Y son palabras que viendo el telediario a la hora de comer han estado flotando muchos años y que ahora de repente han desaparecido. Eso es. Y como que es una parte de esa historia, no, es una parte de la historia que realmente en la universidad o en el colegio no ves porque es muy reciente y que cuando creces ya no es de actualidad. Con lo cual ahí hay un vacío en el que ya solo si te interesa profundizar, pues vas a conocer bien el detalle. Pero es una especie de ángulo ciego que por lo menos a mí generacionalmente se me ha quedado ahí, pero que para las generaciones, 2-3 generaciones antes, es angular. Es angular y más para aragoneses, o por ejemplo yo que he ejercido en Zaragoza, uno de los grandes referentes como abogado, ¿no? Y como político en Zaragoza era Manuel Jiménez Abad, que además se daba la curiosidad y casualidad y la tristeza de que era cuñado de uno de mis predecesores, de José Luis Aguirre, que fue presidente de Ibercaja, y Manuel Jiménez Abad, que fue una de las víctimas de ETA, era su cuñado. Entonces, para nosotros, ETA, nuestra generación, está muy, muy, muy presente, ¿no? Yo, durante muchísimos años pensaba el gran logro que sería si ETA desapareciera, porque prácticamente todas las semanas había atentados, ¿no? Entonces era un gran problema. Ahora yo creo que sería de lectura obligatoria Patria, el libro de Fernando Aramburu. Ese tendría que estar en los colegios, tendría que ser de lectura obligatoria porque describe muy bien qué pasó. ¿Qué te parece Patria? El libro, sí, maravilloso. Es un ejercicio, Aramburu se la juega, pero es un ejercicio muy periodístico, ¿no? Muy neutral. Absolutamente. De que el tipo consigue empatizar con los dos lados sin decantarse, pero que cuenta las dos historias y dices, hostias, ¿no? Lo que consigue es trasladarte cómo se vivía en el País Vasco en esos momentos, ¿no? Porque al final es que en pueblos tan pequeños o gente que se está relacionando todo el día, a mí me recuerda pues las historias que me contaban mis padres del ambiente que había en los pueblos pequeños de Teruel en la guerra civil, porque al final eran pequeñas vendetas por razones que no eran ideológicas, ¿no? Y eso, pues bueno, en el País Vasco, en esa situación, al final eran pues enfrentamientos y esa es una carga emocional enorme, ¿no? Y cuando lees el libro eres capaz de ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, sobre todo qué es lo que estaba ocurriendo con las víctimas y con las familias de las víctimas, la enorme carga, el enorme sufrimiento que llevaban, ¿no? Justo has hablado de Jesús Aguirre, que volveremos a él más adelante porque se cruza en tu camino, pero no al inicio, o sea, es más en tu parte final. Pero hablabas de que tú entras a Ibercaja en la parte de asesoría jurídica. Sí. Creo que esto también se lo pregunté a Rosa, pero sí, creo que me parece muy interesante preguntaros. Cuando te llegas al mundo profesional, ¿no sientes un poco que vas sobrado? Como cuando de repente Messi se va a jugar a Estados Unidos. No, es decir, ostras, llegamos a una formación que casi me tiene que sobrar formación porque no sé a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Cuando eres abogado de Estado. Y en el mundo privado normalmente es mucho más acotado, tienes que ejecutar bien, pero te mueves en un área más pequeña. ¿Cómo esa inercia que llevas, cómo se gestiona eso? No, o sea, en esta vida la humildad es clave, ¿no? Tú no puedes llegar a los sitios pensando que lo sabes todo. Primero, porque no lo sabes, ¿no? Y segundo, porque si piensas eso, el bofetón de realidad que te vas a dar es enorme, ¿no? Entonces yo cuando entré en Ibercaja era consciente que tenía una buena formación, pero de banca no tenía ni idea. Entonces, para ser buen asesor jurídico tienes que conocer el negocio. Tú puedes saber mucho derecho mercantil, pero tú cómo funciona el negocio en el que entres, de entrada no lo vas a saber, por mucho experiencia vital que hayas podido tener porque tengas un préstamo y una cuenta corriente, pero no sabes cómo funciona el negocio. Y por lo tanto, cuando tú llegas a un sitio, tienes que llegar con humildad y tienes que llegar diciendo, bueno, vengo aquí a aprender, a aportar mi grano de arena porque traigo formación, traigo conocimiento y sobre todo traigo ganas de aprender, ¿no? Y para mí ese ha sido un leitmotiv que he tenido en Ibercaja y en los distintos puestos que he ocupado en Ibercaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hice cuando entré fue coger todos los contratos de Ibercaja y yo me los leía y los jueves por la tarde reunía asesoría jurídica y los comentábamos. Claro, al principio la gente de asesoría creía que eso era un examen, ¿no? Y no, que lo que estamos haciendo es que yo me entere bien, no es una crítica a los contratos que tenemos, sino es
enterarme bien de cómo funciona el negocio, ¿no? Por ejemplo, Amado Franco, que entonces era el director general, otro de mis predecesores y grande referencia interna nuestra, me metió en varios comités para que conociera bien el negocio. En el comité de riesgos, el oficio de un buen banquero, saber dar préstamos, pues ahí tienes que estar. O en el comité de lo que se llamaba activos y pasivos, que es el comité que analiza las operaciones del mercado mayorista. Claro, todo eso era absolutamente desconocido para mí. Entonces, solo puedes asesorar bien si conoces bien el negocio. Y ahí yo tenía un montón por aprender. Porque luego, ¿en qué se traducía tus funciones? Tú estabas como una especie de cuando la Dirección General del Banco quería hacer un movimiento, tú eras la persona a la que acudían para que lo articulara de la forma legal o para que valorara los riesgos. ¿Qué hace la asesoría jurídica? Pues esa parte sería la más glamurosa, pero hay una parte muy poco glamurosa, pero absolutamente necesaria en la asesoría jurídica de un banco, que es asesorar a las oficinas. Al final, tú al quien tienes que asesorar es el cliente final. El cliente final nuestro interno es el interno. Es el señor que le entra en la oficina y quiere contratar un producto, un fondo de inversión, un plan de pensiones pues tiene una duda sobre qué dice el contrato o quieres conceder financiación y solicitas que haya un avalista y el avalista dice que no quiere que la responsabilidad sea solidaria sino mancomunada y la oficina no lo entiende y te llama. Por lo tanto, el asesoramiento jurídico a la red, esa es una pieza clave, a lo mejor no es muy glamurosa, pero es absolutamente clave en una entidad de crédito. Por lo tanto, asesoría jurídica lo que llevaba primero es el asesoramiento jurídico a la red de las oficinas, que eso es clave, es nuestro core, y evidentemente después ya a toda la organización, incluyendo los servicios centrales, como decías tú, oye, pues si hay una operación de cualquier tipo en la alta dirección o si hay el lanzamiento de un nuevo producto, pues que ese producto salga con el debido asesoramiento jurídico para no incurrir de entrada en riesgos jurídicos, pero nuestro core es asesorar a nuestros clientes internos, que son las oficinas, ¿no? Mucha gente cuando llega a banca con lo que se va sorprendiendo es con la cantidad de regulación que hay en el sector. Para ti eso no podía ser una sorpresa, ¿no? Eso sí que tenías que estar bastante habituado. Lo que pasa es que se ha producido un tsunami regulatorio en los últimos años. Mira, hace muy poquito CECA hemos hecho en el entorno de las cajas de ahorros, de los bancos procedentes de las cajas de ahorros, un estudio sobre el impacto que ha tenido en estos años el tsunami regulatorio. Hay datos asombrosos. Desde el 19 aquí se han publicado 1.700 normas nuevas, entendiendo por norma o ley nueva o reglamento nuevo o cualquier tipo de norma, guía, etcétera, nueva que modifica anteriores o directamente nueva. Eso es 1,3 normas al día. Claro, estudiarte esto, pues necesitarías, no sé, como 400 años, ¿no? Estoy diciendo algo por decir, ¿no? Es una exageración. A su vez, los organismos supervisores se han incrementado porque han surgido organismos nuevos, el Banco Central Europeo, la Junta Única de Resolución, etcétera. Y estos organismos, todos ellos, han multiplicado por 2 sus recursos humanos y han multiplicado por 6 su presupuesto en materia, o sea, de gastos generales, mientras que el sector se ha ido reduciendo. Entonces, el tsunami regulatorio que se ha producido desde el 19 aquí, si nos vamos al 14 todavía más, porque la supervisión cambia y la regulación cambia, es enorme. Cuando yo entré hace 24 años en Ibercaja, empezaba a incrementarse la presión regulatoria, pero no es ni por asomo lo que ha ocurrido en estos últimos 7-8 años, que ha sido una verdadera locura, hasta el punto de que hoy en día en Europa, y lo decía Business Europe, que es la asociación de empresas, mejor dicho, la asociación de asociaciones de empresas, ¿no? COE está ahí, de Europa, dice que el primer problema que tiene Europa, las empresas en Europa, es una pérdida de competitividad con relación a Estados Unidos o a Asia, y el primer remedio que proponen es un parón regulatorio, un alivio regulatorio, que hace muy poco, por ejemplo, leía a Judith Arnal, una de las investigadoras principales del Instituto Elcano, que dice lo mismo. Dejemos que la regulación se asiente para que en Europa podamos seguir desarrollando, ¿no? Porque si no, la regulación se nos va a comer por los pies. ¿Y cuál es la teoría principal que explique por qué ha habido, por lo que me das a entender, la curva iba creciendo de manera moderada y de repente ha sido exponencial en los últimos 5, 6, 7 años? La crisis financiera. La crisis financiera del 2008 al 2012, eso dio lugar a que el regulador se planteara si la regulación que había hasta entonces era suficiente o no. Y pensaron que no. Y
No te digo yo que no hubiera una cierta laxitud en algunos sectores o en algunos temas, pero hemos dado un pendulazo, como pasa en la historia, pues de tener una regulación más o menos laxa a tener una hiperregulación, sobre todo en Europa. En Estados Unidos no ha pasado tanto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que para el supervisor y para el regulador, en concreto para el Banco Central Europeo, esto es una historia de éxito, porque si nos fijamos en las turbulencias del año pasado, con la quiebra de Silicon Valley Bank y otros bancos medianos en Estados Unidos, en Europa no pasa nada. Y entonces el supervisor dice, bueno, esto es que lo que estamos haciendo funciona y funciona bien. Pero yo creo que siendo eso verdad, hay una cierta pérdida de competitividad. Por ejemplo, en Inglaterra, el regulador está diciendo que por cada norma que se saque tiene que haber un estudio que diga cómo la banca puede ser más competitiva, ¿no? Yo creo que hacia ese camino deberíamos andar, ¿no? Yo creo que hay un exceso de regulación que está lastrando la competitividad en Europa. De hecho, hay un dicho que supongo que habréis oído, ¿no? Los americanos inventan, los chinos copian y los europeos regulamos. Yo creo que ese cliché poco a poco lo tenemos que ir cambiando. Y lo curioso es que siendo la crisis del 2008-2012, esto es un efecto muy retardado, ¿no? Porque hablas de 5, 6, 7 años hasta que ha habido el boom, hasta el 19 más o menos. Digamos que desde el 11-12 empezó a originarse el G20 y el G7 y la Unión Europea, originarse oye, esto lo tenemos que cambiar. En el 14 surge el Banco Central Europeo y surgen otros organismos de supervisión como la Junta Única de Resolución que afecta al sector bancario. Me estoy refiriendo siempre al sector bancario. Por lo tanto, digamos que los primeros pensamientos están cuando la crisis estaba en lo más álgido, 9, 10, 11, 12, y después a partir de entonces es cuando se empieza a sistematizar y se empieza a empujar muy fuerte para que haya una nueva regulación. A partir del 14 empezamos a ver un boom y del 19 aquí estamos digamos como en la meseta, en la parte alta de la meseta. ¿Y en qué se traduce la pérdida de competitividad? Pues en una menor rentabilidad y después en que haya, pues por ejemplo, entre las 20 empresas más capitalizadas del mundo solo hay una europea. Esa es la pérdida de competitividad. Al final, las empresas europeas valen menos que las americanas o las asiáticas. Por ejemplo, en Europa se fabrica el 0% de los nanotransmisores, ¿no? El 20% en Estados Unidos. Por ejemplo, el 18% de los estadounidenses pues tienen formación, habilidades distintas o superiores a las que tienen los europeos, ¿no? Por ejemplo, en transformación digital. En todos esos datos concretos se va notando esa cierta pérdida de competitividad en Europa frente a Estados Unidos o frente a Asia, ¿no? El otro día estaban en el podcast Andrés Barceló, que hablaba en concreto del sector del acero, pero describía una situación muy similar. Él sobre todo hablaba de productividad, que bueno, se va en muchas estangencias, ¿no? Lo que comentas, y decía frente a la cantidad de acero que viene de China, que él no tenía ningún problema con China, simplemente que cuando lo pintas en un gráfico, pues la barra más grande es China. Claro. Entonces podría ser otro país, pero decía, aquí hay un problema. Pero claro, ¿esto qué es? Un problema de incentivos con el regulador, que el regulador los incentivos del regulador no están alineados con el de las empresas, o si alguien tiene que desenmarañar esto. Podemos poner el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se ha empezado a desarrollar mucho en Estados Unidos, mucho en China, poco en Europa, pero Europa regula, porque quiere tener controlado el riesgo. Pero claro, eso está bien, hay que tener control del riesgo, pero tienes que dejar ver por dónde va ese mercado, por dónde va esa innovación, para saber hasta dónde puedes llegar. Si tú de entrada empiezas a regular, estás limitando. Si empiezas a regular y regulas en exceso, estás limitando la posibilidad de innovar. Entonces yo creo que nos pasa un poco eso en Europa, ¿no? Empezamos la casa por el tejado, empezamos regulando donde otros innovan. No te digo yo que no haya que regular. Claro que hay que regular y que establecer marcos claros para que, por ejemplo, la inteligencia artificial no llegue a ser un problema para la humanidad. Eso está claro. Pero hay que encontrar ese punto de equilibrio entre regulación e innovación. Y aquí en Europa ahora lo tenemos desequilibrado. Y en este
en esta comunicación, en esta interlocución que tenéis con las entidades reguladoras, ¿qué buena voluntad o con qué predisposición reciben esto? ¿Tú crees que se está trabajando? ¿Eres optimista con esto? Yo creo que sí, en el sentido de que hay muchos comentarios de gente realmente con prestigio. Por ejemplo, lo he comentado antes, ¿no? El Real Instituto Elcano, que está empezando a poner encima de la mesa, o Business Europe, que este es un problema para Europa y que por lo tanto hay que tener en cuenta que un exceso de regulación puede llevarnos a un déficit de competitividad. O, por ejemplo, desgraciadamente lo estamos viendo con la sostenibilidad y, digamos, toda la reacción exacerbada que se ha producido en el sector agroalimentario con ciertas políticas comunitarias. Claro que el progreso es sostenible o no lo va a ser. Sin duda la sostenibilidad tiene que ser un eje de competitividad para nosotros, pero tiene que hacerse de una forma ordenada, evitando que durante el periodo transitorio se produzcan distorsiones competitivas, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio entre normativa, innovación, entre desarrollo de la transición energética, descarbonización de la economía y no pérdida de competitividad es la clave. Que no es fácil, pero hay que al menos estar alineados en ese punto. ¿Y tú crees que para las personas que ocupan estos cargos de gran poder a la hora de regular o de tomar decisiones en este ámbito que comentas, crees que es importante o ya incluso indispensable que hayan pasado por el mundo de la empresa privada, que han tocado el negocio? ¿Hay una tendencia a que estos cargos sean más académicos y a lo mejor eso explica que están despegados de la realidad? ¿No crees que vaya por ahí? Bueno, yo creo que puede haber una multiplicidad de factores, ¿no? Hay veces que es cierto que puede haber normativas que el origen pueda ser excesivamente académico y quizá con una pérdida de contacto con la realidad. Hay otras veces que puede haber alguna prevención con las presiones, con el lobby que pueda hacer las empresas o el sector industrial o empresarial, y por lo tanto pues se guarda una cierta distancia. Hay veces que es una estrategia política e ideológica que conduce a un determinado resultado, a lo mejor de manera excesivamente apresurada, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que influyen a la hora de que se esté produciendo un exceso de regulación. Que no creo que haya solo un factor, ¿no? Volviendo al paso por Ibercaja, ¿cuál es la siguiente misión cuando sales de la asesoría jurídica hasta que, iremos haciendo un poco la cronología hasta tu cargo actual, pero me interesa ver cuál es el siguiente paso que das dentro del banco, partiendo ya de una posición alta en el organigrama? Pues yo fui 13 años director de la asesoría jurídica y durante ese periodo de tiempo era secretario del Consejo de Administración de filiales y formaba parte de órganos internos de muy diversos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, iba conociendo y aprendiendo en qué consistía el negocio. Y entonces hubo un momento en el año 2013, en la crisis financiera, Ibercaja se mantuvo firme porque tenía un balance saneado, por lo menos más saneado que el entorno que teníamos, y por lo tanto hubo muchas operaciones de integración o de fusión que se nos planteaban, pero solo hubo una que realmente tenía sentido para nosotros, que fue la integración con Caja 3, que era CAI, que era el segundo operador bancario en Aragón, y teníamos mucho interés en que ahí no entrara nadie, y después Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. Estos estaban integrados en Caja 3, estas tres entidades, y cuando se produjo la integración, la fusión entre Ibercaja y Caja 3, a mí me nombraron consejero delegado de Caja 3, para liderar desde Caja 3 la integración en Ibercaja, ¿no? Y a un amigo que me decía, tu trabajo consiste en que los de Ibercaja no se vayan muy arriba y los de CAI no se vengan muy abajo, ¿no? Porque fundamentalmente la integración donde más complicada era en Aragón, al integrarse el primero y el segundo, ¿no? Y había una gran rivalidad, ¿no? Y ese fue un momento de gran aprendizaje para mí, aprendizaje en lo que era gestionar una cuenta de resultados, gestionar las relaciones con los stakeholders, que es clave, es absolutamente clave, con clientes, con empleados, con la sociedad, con los poderes públicos, ¿no? Ese fue el siguiente hito
de mi trayectoria. Estuve ahí hasta el año 2014, donde se produjo ya la integración total, incluso la informática, y entré otra vez en Ibercaja siendo secretario general. Hubo un cambio de consejero delegado, el que es ahora consejero delegado Víctor Iglesias, pues confió en mí, me nombró secretario general y llevaba pues diversos temas, asesoría jurídica, fiscal, etcétera, hasta el año 17, en donde también asumo el control de riesgos, secretario general más director de control de riesgos, y ya el último paso es en el año 22, cuando tuve el inmenso honor que me nombraran presidente del Consejo de Administración. Esa ha sido mi trayectoria a lo largo de las lecciones de la integración bancaria, con las cajas que comentabas. Esto de primeras puede dar vértigo, porque implica movimiento de capital, implica gestión de personas, o sea, y luego la parte de la tecnología, que no debió ser fácil, con toda la estructura legacy, ¿no?, que podías adquirir de alguien que has podido hacer due diligence, pero que cuando tienes que conectar sistemas en algo tan crucial como es el sector bancario, eso es no me quiero imaginar eso. De aquí, ¿qué sinergias habéis ganado? Se ve mucho en medios, empresas que su forma de crecer es adquiriendo. Esto seguramente fue una cosa distinta, pero ¿qué lecciones puedes compartir o qué aprendizajes puedes compartir de ese proceso? Pues hay muchos que se pueden compartir, pero vamos, yo me quedo con algunos. Uno, que las personas son clave. Que tú, a la hora de hacer una integración, tienes que estar pensando en clientes y en los empleados, porque el cliente no lo puedes tener comprometido si el empleado no lo tienes comprometido. Y por lo tanto, hacer una integración, en las integraciones, para que salgan bien, tiene que haber una entidad que sea la que imponga su cultura, ¿no? Pero la forma de imponer la cultura, la forma de cómo se traslada esa cultura es clave para nosotros, ¿no? Y por lo tanto que eso se haga bien, que se haga con involucración, que no se haga por el artículo 33, sino convenciendo a la gente de que el proyecto es bueno, eso es absolutamente clave, ¿no? Por lo tanto, en una integración el factor humano, como siempre en la vida y en las empresas, es clave. Tratar bien al factor humano es clave. La segunda gran lección, pues que la informática es clave y que por lo tanto tener una informática solvente que pueda hacer una integración y equipos con talento que para que eso funcione es verdaderamente clave, porque hacerla mal le destruye mucho valor, ¿no? Y hemos tenido ejemplos en nuestro sector y fuera de él que si no haces la integración tecnológica bien, te juegas mucho del valor que estás haciendo con la fusión. Y otra parte es también que si tienes un modelo de negocio que realmente aporta valor a los clientes, esa sinergia que muchas veces aparece más escondida, ¿no? Se ven más claras las sinergias de costes, pero las de ingresos menos, pues con un modelo diferencial como es el de Ibercaja, con relación a las cajas que absorbimos, también estaban apareciendo por ahí sinergias de ingresos, ¿no? El modelo de gestión y de asesoramiento integral de los clientes. Nosotros en Ibercaja el 52% de los recursos de los clientes los tenemos fuera de balance. Somos la mejor práctica del sector en fondos de inversión, en planes de pensiones, en seguros, ¿no? Ahí teníamos un gran upside con relación a las cajas que absorbimos, ¿no? Y eso es el camino que hemos ido recogiendo de ingresos, ¿no?, con nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto del 52% está fuera de balance? Sí, en banca tú vendes productos dentro de tu balance, los depósitos, al final, ¿en qué consiste la banca? Pues es muy fácil. Tú tratas, generando confianza, de captar recursos de los clientes, su dinero, para que lo inviertan en ti, para que lo guarden contigo, y tú con eso das préstamos y por lo tanto tu margen es la intermediación que se produce entre lo que pagas al que te da el dinero en depósito y lo que cobras al que le estás dando el préstamo. Esa es la banca tradicional. Pero tú tienes también una forma de generar ingresos que es asesorando a los clientes porque pueden invertir en productos que tengan buena rentabilidad, pero que no estén dentro de tu balance, que sean fondos de inversión o planes de pensiones o seguros por los que tú, al hacer ese asesoramiento, percibes una comisión. Pero el dinero está fuera, no está en tu balance, está fuera de él, ¿no? ¿Eso qué ventaja tiene para el banco? Pues que origina una corriente de ingresos que no depende de los tipos de interés. Y eso para nosotros ha sido clave en la época de la crisis financiera. Y para los clientes, ¿qué ventaja tiene? Pues que tiene diversificación, tiene mayor rentabilidad y tiene ahorro a largo plazo, que es clave.
para el cliente y para el país. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en Estados Unidos, en productos fuera de balance, es verdad que allí hay más inversión en el mercado de capitales, hay más capital riesgo, pero están más o menos al 50%, ¿no? Hay 50% que están en ahorro financiero dentro del balance de los bancos y otro 50% que no. Es verdad que hay más capital riesgo que aquí, eso es verdad. Pero nosotros tenemos ese porcentaje porque sabemos asesorar al cliente, le damos esa ventaja competitiva, que es una ventaja competitiva también para nosotros. Cuando decías, luego de aquí pasas a secretario general. Secretario general ya es un cargo muy arriba, ¿no? Porque decías que colgaba Sí. asesoría jurídica. Asesoría fiscal, cumplimiento normativo, sí. La Secretaría General es el órgano de asesor a los órganos de gobierno, es el asesor de los órganos de gobierno, del presidente, del consejero delegado, sobre todo del consejero delegado, ¿no? O sea que la persona que te sucede en asesoría jurídica luego es la persona que reporta a ti cuando tú eres secretario general. Eso es. Y es ahora mismo el secretario general. Ha seguido esa Bueno, evolución pues también. todo es promoción interna. Todo es promoción interna. Nosotros tenemos una buena cantera, ¿no? Nos gusta mucho promocionar a la gente. Hay veces que desde fuera nos dicen, ¿no sois un poco endogámicos? Pues no, es que lo que hacemos es captar gente, o bien recién acabada la carrera, o después de un periodo en otros sitios, pero los enganchamos al proyecto y tienen crecimiento ahí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a Mercadona ese es el modelo y no le he ido mal. No le ha ido mal. A nosotros tampoco. O sea que... Antes has hablado de la cultura y de que parte de la guerra al integrarte es crear una cultura única y, sí. y que esto se asimile bien. ¿Cómo es esa parte cultural que me imagino, no lo sé, pero desde fuera uno pensaría que ahora como presidente tienes más tiempo o tienes más responsabilidad sobre la cultura que cuando estás en un área como asesoría jurídica que quizá tu día a día ya está lo suficientemente lleno de riesgos como para pensar fuera de tu departamento. No sé si esto es... Sí y no. Sí, porque es verdad que como presidente, ¿no? Leía un artículo hace un tiempo de Deloitte, decía, el presidente es el Chief Reputational Officer, ¿no? Tú eres el mayor responsable de la reputación del banco y por lo tanto la cultura y la reputación van de suyo en el puesto de presidente, ¿no? Como presidente puedes teorizar más, puedes pensar más acerca de la cultura que hay, hacia dónde debería evolucionar, si tiene que evolucionar o cómo poderla asentar más. Pero cuando estás dentro de la organización, lo que haces es recibir en primera persona la cultura que hay. Y en Ibercaja hay una cultura muy potente, que yo creo que se basa en muchas notas, pero la primera yo te diría que es el rigor por hacer las cosas bien, con honradez, trasladando a los clientes los productos con transparencia y con equidad. El cliente tiene que sentir que aquello sobre lo que le estás asesorando es bueno para él y que realmente a lo que estás atendiendo a sus necesidades. No somos banca de cliente, no de producto. Nosotros no tratamos de colocar productos a los clientes, sino decir, oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Has pensado en estas alternativas para satisfacer estas necesidades? El cliente tiene que tener, por lo tanto, transparencia, tiene que sentir transparencia, tiene que sentir también equidad, y eso es lo que genera confianza, ¿no? Y ahí el factor humano vuelve a ser clave. Cuando tú estás en medio de la organización y más en un departamento como asesoría jurídica que tiene que controlar el riesgo jurídico, tiene que asesorar para que eso salga bien, tú eres un gran transmisor de cultura, porque puedes buscar atajos y los atajos generalmente no salen bien y por lo tanto eres un gran transmisor de cultura. Por lo tanto, desde asesoría jurídica, como desde otros departamentos de central, por ejemplo, en riesgo de crédito, tener un buen procedimiento de admisión y de seguimiento y de recuperación de riesgo de crédito, el oficio de un buen banquero, saber dar bien los préstamos, ¿no? Es algo tan fácil, tan difícil como eso. Ahí estás transmitiendo mucha cultura y esa es una cultura que va heredada y es una cultura que se tiene que transmitir desde arriba, desde el Consejo de Administración, desde el equipo directivo, tiene que caer esa cultura de no, aquí las cosas se hacen bien, con honradez, con transparencia y con lealtad hacia los clientes, ¿no? Y cuando estás en medio de la organización lo notas, lo sientes y lo transmites, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en Ibercaja? Estamos 4.000 y pico. Claro, es un reto, ¿eh? Hay gente, es un reto. Hay empresas de 30 personas que no se entienden. En efecto. Entonces, la clave ahí, claro, un poco nosotros dentro no. Hace pocos meses cumplimos 148 años. Claro, para llegar a ser centenario tienes que tener algo, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso ese algo
es haber sabido mantener la esencia del propósito. Y ese propósito, hay veces que en el colectivo imaginario es un banquero a lo que se dedica es a ganar dinero, ¿no? Pero eso tiene un recorrido muy pronto. Bueno, en el imaginario colectivo ya ha habido teorías económicas, ¿no? La escuela de Chicago que decía que las empresas están para ganar dinero y punto, ¿no? Con independencia de las externalidades negativas. Nosotros no creemos en eso. Nosotros, hombre, si no ganas dinero no sobrevives. Por lo tanto, ser rentable es tu obligación. Pero tu propósito tiene que ser algo más, tiene que trascenderte. Es como los propósitos personales. Tu propósito personal, si es yo quiero ser no sé qué, no, tiene que trascenderte. En nuestro caso es ayudar a los demás, ayudar a nuestros clientes, ayudar a las personas a construir su historia, porque esa es nuestra historia, esto es nuestro claim, pero es el que inspira nuestra estrategia, ¿no? Es el que nosotros creemos, ¿no? Y por lo tanto, esa es la base a través de la que desarrollamos el negocio durante 148 años y esperamos hacerlo mucho más. Esto que dices del propósito es interesante, sobre todo la parte del propósito personal. ¿Tú te veías, o sea, era para ti una motivación el ir ascendiendo? Para mí lo sería, sin duda, que hay veces que la ambición se malinterpreta. Cuando, yo creo que lo triste sería no tener ambición, ¿no? Pero para ti era un objetivo sobre todo siendo de Aragón, que hay un vínculo mucho más directo con Ibercaja. El ir subiendo, ¿te imaginabas, o sea, ¿qué visionabas cuando llegas? Porque al final dejas la abogacía del Estado que probablemente estabas muy cómodo y era un muy buen empleo, ¿no? Y quizás hasta un sueño, porque para eso habías opositado. Entonces, de esta parte personal me parece interesante. Pues fíjate, yo sobre esto he reflexionado mucho y he conversado también con gente. A mí me interesa mucho, pero mucho, todo lo que es el crecimiento personal, ¿no? Precisamente porque yo siento que tengo mucha vocación de servicio, ¿no? Tengo vocación de ayuda a los demás. Pero solo puedes ayudar a los demás si primero te conoces bien a ti mismo, ¿no? Entonces, he reflexionado mucho sobre si tener propósito vital es necesario o no. Porque solo con el paso del tiempo lo tienes más claro. Yo a tu edad más o menos podía intuir el propósito que yo quería tener, pero no lo acabas de tener claro. Conforme va pasando el tiempo, y sobre todo vas acumulando experiencia y echas la vista atrás, es cuando el propósito aparece más claro, mucho más claro, ¿no? Entonces, cuando yo entré en Ibercaja, por una parte, el propósito, evidentemente, tienes ambición, ¿no? Y dices, hombre, pues yo aspiro a lo más alto que pueda llegar. Para un jurídico, pasar de Secretaría General es muy complicado. Es muy complicado. Yo soy un poco rara avis, le tomo el pelo al secretario general de CECA, en nuestra asociación, porque me lleva siempre a los encuentros de letrados de las cajas. Le digo, me parece que es como, mira, que hay un bicho raro que llega a ser presidente viniendo de asesoría jurídica, ¿no? Entonces yo lo que aspiraba es, bueno, pues oye, director de asesoría y secretario general era, vamos, el colmen del aspiracional, ¿no? Y ahí me encontraba sumamente satisfecho, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ahí. Desde el punto de vista personal, yo siempre he tenido vocación de servicio, ¿no? Pero realmente no lo llegas a ver hasta más con el paso del tiempo, ¿no? Yo ahora pues escucho mucho, leo mucho, por ejemplo, a Pablo Dors, y Pablo Dors tiene un propósito vital que para mí es absolutamente inspirador, ¿no? Que es crecer, servir a los demás, y esto haciéndolo con alegría. Es dificilísimo, pero es muy inspirador para mí. Pero eso ha llegado también a lo mejor con el paso del tiempo, ¿no? Al principio, pues cuando estás, a lo mejor tienes demasiado ruido alrededor para consolidar estos pensamientos, ¿no? ¿Y a ti te ha pasado de que de repente se difumina el propósito vital, el propósito personal, en un momento en el que aparentemente te va bien? Es decir, joder, ahora que debería estar a lo mejor más contento, pues no sé, me noto a ver con qué me entretengo ahora. Esto... Sí, y ahí es cuando surge la reflexión. Parece una tontería, pero no lo es. A los 40 años, 40 y tantos, sobre todo si has tenido una carrera que te han ido las cosas bien, ¿no? Con independencia de que hayas dedicado mucho tiempo y esfuerzo, pero sí te puedes plantear, bueno, en la vida lo importante es ocupar un puesto. Pues no. Eso no es lo verdaderamente importante, por lo menos es mi forma de entenderlo, ¿no? En la vida, si tu propósito se agota en ti mismo, eso no te hace feliz.
Si tu propósito es quiero llegar a ser director general a los 25 años de la mayor empresa del mundo, o quiero ganar $1.000.000, ¿no?, antes de los 30, eso se agota, ¿no? Eso no te hace feliz. Entonces, lo que yo he visto que realmente lo que te hace feliz es entregarte a los demás, es poder ayudar a los demás. Claro, eso requiere primero que tú tengas una cierta paz interior, que sepas cómo hacerlo, y por lo tanto ahí hay mucha reflexión y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que esa es la forma, yo no entiendo o no concibo otra, de poder llegar a tener paz interior y felicidad exterior, ¿no? O felicidad interior y exterior, ¿no? El ayudar a los demás, el servir a los demás. Sí, mira, justo el otro día escuchaba una frase que se quedó resonando. Dije, hostia, esto te hace pensar. Decía, ya has cumplido objetivos que dijiste que te harían feliz. Sí. Y dices, Sí, hostia, sí, ¿y ahora qué? sí. Y yo lo veo mucho, tengo hijos de 22 y 19. Y yo he pasado por ahí, quiero decir que la juventud, bueno, si es vivir experiencias, porque ahora tendemos todos a vivir experiencias, por ejemplo, el objetivo de, pues me gustaría viajar, me gustaría tener no sé qué, me gustaría, lo vas haciendo, lo vas teniendo, y bueno, y pues el momento puede ser de alegría o de estar contento, ¿no? Pero realmente eso es lo que te hace feliz. Pues la frase está muy bien, ¿no? Ya he cumplido estos objetivos y sin embargo, ¿cómo estoy? Bueno, pues eso es lo que te hace reflexionar, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cuál es el verdadero sentido, ¿no? ¿Cuál es el propósito vital? Bueno, tú transmites paz, ¿eh? Pues me alegro. A ti te veo un tío tranquilo. No sé, sí que es verdad que ahora que comentas esto, como que bajas las revoluciones del ambiente. Estás aquí contándolo y hay veces que uno lo percibe como impostado. Pero en tu caso no. En tu caso dices, este tipo duerme bien y además, no sé si medita o no, pero sí, como que se siente realizado. Y, pues y es jodido, ¿eh? Mira, mi mujer opina lo mismo que yo, digamos, tenemos mucha similitud en eso, y lleva años insistiéndome en que a ella le gustaría meditar. Yo decía, no sé, no lo acabo de ver, pero estoy en un momento vital en el que voy a empezar ese camino, ¿no? Entonces nos hemos apuntado a la Asociación Amigos del Desierto de Paulo Dors, y bueno, voy a adentrarme en ese camino. De todas formas, lo has trabajado, pero sí que es verdad que en ti algo ya venía de serie, porque hacer la abogacía del Estado es una maratón, pero luego llevar 24 años en la misma compañía también lo es, porque en 24 años te llegan ofertas hasta sin querer, y sobre todo en posiciones de alto ejecutivo. Además decías tu mujer que sigues casado, que también esto es poco habitual, ¿no? Dices, bueno, casi todas lleva mucho tiempo haciendo la misma cosa. Que esto, tú le preguntas a alguien, dime algo una afición que hayas mantenido en los últimos 15 años. Y dice, bueno, a ver, el tenis, ya, bueno, tenis llevas 4 años, ¿no? Y te intenta, y les escarbas, y no hay nada que hayan conseguido mantener sostenido en el tiempo. Y en tu caso, pues es la carrera profesional, de tu pareja. O sea, quiere decir que ya hay algo en ti que la gente muchas veces descarta, o sea, se separa o descarta las aficiones por la euforia esta de estar cambiando todo el rato, ¿no? Sí, y lo difícil es sí, el largo plazo. Sí. Yo he sido muy inquieto tanto intelectualmente como... He tenido siempre la sensación de picotear de muchas cosas, saber de muchas cosas y no saber de nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha gustado siempre, pues, es leer en todos estos temas de crecimiento personal, ¿no? Una de las cosas que leí hace ya tiempo es las teorías sobre la felicidad, ¿no? Entonces hay muchas, ¿no? Pues, ¿cómo ser feliz? Pues los estoicos, la ausencia de incomodidad. Yo con la ausencia de incomodidad no soy feliz, ¿no? Hay una que me gusta, que es la hegeliana, esto de tesis y antítesis y síntesis. Hegel lo que plantea es que hay que salir de lo que ahora, Hegel no lo llamaba así, claro, salir de tu zona de confort, tener retos que sean lo suficientemente duros como para que sean retos, pero lo suficientemente accesibles como para que los puedas lograr, ¿no? Y por lo tanto la felicidad está en un entrar y salir. Salir de tu zona de confort, hacer algo que te pueda llenar y por lo tanto lograrlo,
eso te puede costar más o menos tiempo, ¿no? Y plantearte otro reto. La suerte de estar en Ibercaja es que hay reto tras reto, ¿no? Y claro, dices, has pasado 24 años, pero es que parece que han sido 50, ¿eh? Porque claro, hemos vivido la mayor crisis financiera de los últimos 100 años. O sea, Ibercaja, o sea, la caja de ahorros que yo conocí en el 2000 no se parece en nada al banco que tenemos ahora, en nada. Entonces sí, el nombre ha permanecido, la cultura también, pero ni la regulación, ni a lo que nos dedicamos, ni... Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Con lo cual, hombre, puede venir de serie, pero no es tan así, ¿no? Ha habido muchas cosas que han cambiado y muchos retos por delante a los que he tenido que ir haciendo frente, ¿no? Y eso, el tener retos y lograrlos y plantearte el siguiente, eso es a mí lo que realmente me motiva. Sí, pero con templanza, ¿no? Que se Sí. te nota una persona que no eres Sí. temperamental, no eres impulsivo. Mira, teníamos un vicepresidente en el banco, que es una de nuestras grandes referencias, Jesús Bueno. Jesús Bueno me decía muchas veces, mira Paco, en los momentos de bonanza, prudencia. Y en los momentos de dificultad, templanza. Y la prudencia y la templanza vienen muy bien. Y además es que es muy aragonés, ¿sabes? Es muy aragonés. Ser templado, ¿no? O sea, es un piropo. ¿Qué templado es este chico? Lo decimos en Aragón, ¿no? Eso es, para nosotros es una virtud. Sí, bueno, Martín Godino, me estoy acordando, que hemos hablado de él antes, también citó a los estoicos. Decía que últimamente estaba leyendo mucho a los estoicos y que, me acuerdo de algo así, que decía, ¿cómo eres un sábado en tu vida? Y él dijo, pues un paseo, un libro, a la sombra de una parra, creo que dijo. No me acuerdo porque ha pasado tiempo, pero creo que dijo algo así. Lo mismo, una persona que Martín Godino, sí. Yo tengo mucho cariño. Martín, cuando yo entré en Ibercaja, era pues un junior en Sagardoy que llevaba la cuenta de Ibercaja. Entonces, Martín Godino y Ibercaja, vamos, tienen un recorrido muy similar. Es uno de nuestros referentes y le tenemos mucho cariño. Sí. Bueno, le ha ido bien también, ¿eh? Muy bien. Ha evolucionado de la mano de Ibercaja. Es que es un crack. Sí, sí. Pues mira, yo cuando me encuentro con gente como tú, en lo que comentabas de la forma en la que te aproximas a la vida, yo os admiro, porque nosotros ahora somos todo lo contrario. Somos dormir poco, que todo el día en la empresa, liados. Ahora nuestra motivación es hacer bien las cosas, pero es ganar dinero, porque mal vives a esta edad, y sobre todo el coste de vida de Madrid. Estamos todo el día en la cueva. Es que todos hemos pasado por ahí, ¿eh? O claro, sea, claro. Tú estás viendo al Francisco Serrano de 57, si vieras al Francisco Serrano de los 26, no... Pero digo, yo en el futuro, o sea, tengo ganas de que mi foco sea el propósito. Porque ahora como que no hay... Te faltan existencialismo, años. Claro, el existencialismo ahora mismo no da tiempo. Te faltan años, Javier. Pero es la forma en la que a mí cada uno tiene... Habrá gente a la que le parezca aburrido. Pero para mí es la forma en la que yo pienso, ojalá que tenga las habilidades necesarias para conseguir enfocar las cosas así. Porque habrá que trabajar. O sea, pero el trabajo que estáis haciendo, y lo que os conocemos nosotros, realmente tienes un propósito, tienes una determinación. Tú dices, tienes un propósito que es ganar dinero. Pero esto que estás haciendo no es exactamente eso. Sí, esto es la balanza de resultados aquí es rojo. Y sin embargo, te lleva a buenos resultados, ¿sabes? Entonces, yo creo que no es tan así, que solo estés para ganar dinero, que no, que se os ve. Se os ve que hay un propósito detrás. Pues Francisco, para ir terminando, te vamos a hacer el cuestionario. Puedes responder varios, porque siempre es difícil elegir uno. Una de las preguntas es un libro que te haya gustado, algo que recomiendes. Pues mira, últimamente, de los últimos que he leído, me quedo con dos. Por una parte, La resistencia íntima, que este es un libro que me recomendaron, es de José María Esquirol, este es un premio nacional de ensayo, y por una parte es un libro de filosofía, yo no tengo ni idea de filosofía y hay partes del libro que me cuesta seguir, pero por otra parte es un libro que precisamente habla de esto, habla del propósito. Y lo que reclama, o lo que propone José María es una vuelta a la cotidianidad, al día a día, al servir a los demás, a esa vocación de servicio, ¿no? Y es de los libros que me ha impactado, ¿no? Y también otro, pues Los contemplativos de Pablo Dors, ¿no? Últimamente estoy ahí como muy pesado con este tema. Y
por otro lado, pues Patria, por ejemplo, o por recomendar uno de un gran autor aragonés, Sergio del Molino, Los alemanes, ¿no? Mira, este es reciente, es su último libro. Es su último libro. Y ahí hay una pequeña anécdota personal. Yo conocí no a Sergio, sino al autor. O sea, yo conocí que Sergio del Molino era un autor que estaba muy bien por un abogado de Clifford Chance que se llama Pablo Viejer, porque el primer libro que escribió Sergio del Molino es la historia de los alemanes que hay en Zaragoza. En Zaragoza hay una colonia de alemanes muy potente. Mis hijos han ido al colegio alemán. Fue fundado por estos alemanes y es la historia. Había alemanes en Camerún que en la Primera Guerra Mundial los franceses y los ingleses los desalojan de allí y acaban en Guinea Ecuatorial y piden asilo en España, y algunos acaban en Aranjuez y otros en Zaragoza. Entre los que acaban en Zaragoza es el abuelo de Pablo Viejer. Pablo Viejer es amigo de Sergio del Molino, entonces Pablo Viejer, pues esta historia que se la cuenta le hace a Sergio del Molino escribir este libro. Los dos, Sergio del Molino y yo, sin conocernos nosotros, mantuvimos amistad con Pablo Viejer, y Pablo Viejer, que era un tipo absolutamente entrañable, ex inspector del Banco de España, socio de Clifford, estuvo en muchos despachos, murió hace año y medio. Y entonces Sergio del Molino le dedica el libro de los alemanes a Pablo Viejer, ¿no? Entonces hay un pequeño círculo ahí de historia vital, y el libro es muy bueno. Pues mira, me lo apunto porque a mí Sergio del Molino es un tipo que alguna vez hemos intentado traerle al podcast, no ha sido fácil, pero sí que ha quedado la puerta abierta, da la sensación que no es imposible. Es de Zaragoza, es buen tío. Pero le insistiremos en la próxima temporada, porque es un tipo que escribe maravillosamente bien. Sí, sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Hablábamos de antes de Aramburu, esta gente que es muy narrativa, que es descriptiva, que es muy periodístico, que los libros son ágiles, porque entras muy bien en la historia. Y más ahora que nos cuesta concentrarnos, coges un libro y hay veces que dices, ostras, pues sí, estoy releyendo el mismo párrafo porque no lo pillo. En estos da gusto. De hecho, hemos intentado también que venga Pedro Simón, que es otra cosa, porque él es mucho más periodista puro, pero bueno, a mí esta gente que escribe con imágenes, que es muy visual, que cuando te lo cuenta te lo estás imaginando, a mí me gusta mucho. Una canción que te guste. Pues hay muchas, pero yo es que en música soy un poco... me he quedado muy atrás. Entonces, a mí me gusta mucho el rock sinfónico de los años 80 y entonces probablemente, porque yo creo que es la canción que más he oído probablemente en mi vida, es Wish You Were Here de Pink Floyd. Vale. Tiene una letra muy, pues muy de John Waters, y en fin. Pero yo creo que esta canción se ha dicho, voy a mirar en el recopilatorio. Anda, pues. Pero fíjate que me suena que alguien ha dicho esta canción de Pink Floyd. Pues tendrá mi edad, si la ha dicho. Claro, porque a veces decís, yo me quedo muy atrás, para mucha gente es el siglo de oro, ¿eh? O sea, sí, para mucha gente es donde hay que quedarse. Para mí sí, pero bueno, claro, yo de vez en cuando a mis hijos les convenzo de que oigan alguna cosita de estas, pero bueno. Un restaurante, si quieres decir uno en Zaragoza y uno en Madrid, o puedes decir lo que quieras. Pues es que claro, es que me gusta mucho comer, entonces eso va a ser muy difícil. En Madrid el otro día comí en Sadel y me pareció maravilloso, pero hay muchos que me gustan, ¿eh? Y en Zaragoza va a costar más, porque pues la prensa, gente rara me gustan mucho. ¿Sadel era el jockey? El antiguo jockey. Jockey, ¿no? Es muy curioso porque yo no sabía qué significaba Sadel, y Sadel es la silla de montar. Entonces han hecho un juego de palabras muy bonito ahí. Sí, pues yo tampoco lo sabía. Y lo miré el otro día y me digo, anda, lo han puesto por esto. Un producto digital que esté hecho para ti. El podcast. Vale. Los podcasts, vamos. ¿Y lo escuchas en Spotify? Lo escucho en Spotify, generalmente en Spotify, sí. Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon. Pues lo último que he comprado en Amazon, vamos a ver, aparte de un libro, pues lo último, hombre, no es exactamente Amazon, es que no es exactamente lo mismo, pero a ver, lo último, sí, lo último fue me gusta el golf, aunque soy muy malo, y le compré un juego de palos de golf a mi hijo mayor.
Ah, qué bueno, pues eso es un regalazo, ¿eh? Sí, sí. Pero sobre todo porque el golf, como pasa con el esquí o con otros deportes que puedes hacer toda la vida y en familia, es un deporte para hacer en familia fantástico. Bueno, claro, no te pregunto por el esquí, pero siendo de Aragón... Pues no esquío, pero ¿No? me encanta. Ah. No esquío porque porque me asusta mucho la velocidad hacia abajo. O sea, yo me ponen una cuesta y empiezo, uy, a mí me asusta un montón. Entonces no he logrado vencer ese. Es algo absurdo porque la gente se lo pasa fenomenalmente bien y tenemos pues las mejores estaciones de esquí, tanto en el Pirineo como en Teruel, pero no esquío. Pero vamos, el esquí es una cosa maravillosa. El día que vino Javier Tebas hizo un análisis profundo del Pirineo, esquiador hasta la médula. Sí, es sensei y Estuvo buen muy esquiador. bien. Pues Francisco, ha sido un placer. Me quedo muy contento del podcast porque no quería que fuera un podcast sobre banca. Pues lo has conseguido, ¿eh? Porque claro, te hemos logrado meter alguna morcilla, pero no o sea, la idea era que quedara claro qué hace Ibercaja y que además lo has explicado con mucho detalle, pero que no fuera una entrevista de expansión o que leeríamos en El Economista. Y bueno, joder, me ha sorprendido muy positivamente porque te has mostrado muy natural, has hablado de todo. Y aparte es que es de estos podcasts que uno aprende. Y dices, pues me qué alegro bien mucho, haberlo Javier. grabado. Porque esto empezó siendo una excusa para tomarte un café con alguien que no tiene tiempo y que para un café no te recibe, pero que bueno, que en el contexto de generar conocimiento hacia los demás, pues hace un hueco en la agenda. Y la verdad que ha sido un auténtico placer. Pues igualmente, Javier, un verdadero placer estar contigo, así que a tu disposición. Muchas gracias. Gracias.